Continuando con las conferencias, vamos a escuchar al invitado por Gases del Caribe, el doctor Jaime Ochoa Montes, ingeniero de petróleos, coordinador de seguridad, salud en el trabajo y ambientes de Gases del Caribe, empresa para la cual labora desde el año 2001. Nos va a hablar sobre el manejo seguro del gas natural. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo mencionaron, mi nombre es Jaime Ochoa. Trabajo en Gases del Caribe desde el año 98. Antes trabajaba con Ecopetrol, en el Instituto Colombiano del Petróleo. Y vengo a compartir lo poquito que sé del gas natural. Entonces, vamos a hacer una charla un poco dinámica con la participación de todos ustedes. Y vamos a hablar del manejo seguro del gas natural. Entonces, empezando, es importante, considero que es importante que todos sepamos qué es eso, qué es el gas natural. Entonces, como lo vemos aquí, el gas natural es una mezcla de hidrocarburos que viene de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica a presión y en ausencia de aire, como lo dice ahí la gráfica. Su apellido, por eso tiene el apellido de natural, porque valga la redundancia, lo encontramos en forma natural en la naturaleza. O sea, a él no hay que hacerle un proceso, sino que se encuentra tal cual como nos llega a la casa. ¿Sí? Es por eso que tiene el apellido de gas natural. Tiene un principal componente, como lo vemos aquí, que es el metano, y ese metano es el mismo que nosotros vemos a veces en la televisión, que ocurre una explosión en los alcantarillados. Sí, que ingresan los trabajadores y uno oye, ocurrió una explosión en un alcantarillado. El alcantarillado, como tiene materia orgánica, también produce un gas inflamable. Ese gas inflamable es este mismo que vemos aquí, el metano. O sea, de ahí viene el gas natural. O sea, su principal componente es metano y es un combustible. Si no fuera combustible, no sirviera para lo que usamos, ¿no? Para cocinar, para calentar, para que funcionen los vehículos. Hay países donde hay neveras que trabajan con gas natural, ¿sí? Entonces es bueno que nosotros aprendamos a conocer un poquito de eso. Otra cosa que vemos que de la materia orgánica en las fincas hacen a veces pozas sépticas, las tapan lo mejor posible y ese gas que se produce de toda esa materia orgánica que echan ahí de las vacas, los cerdos, las gallinas, se produce un gas que se conoce como biogás y ese es principalmente metano. Y como es un combustible, tenemos que aprender un poquito a conocerlo de él para saber qué cuidados debemos tener para manejarlo de forma segura. ¿Qué pensamos nosotros del gas natural? ¿Será que el gas natural es tóxico? ¿Qué piensan ustedes? Sí es tóxico. Levanten la mano quienes piensen que es tóxico. Levanten la mano quienes piensen que no es tóxico. Y el resto, hay un poco de gente ahí como que ni para allá ni para acá. ¿Ok? Hoy vamos a aprender algo. Para eso estamos aquí, ¿cierto? Para aprender. ¿El agua, será que el agua es tóxica? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa si alguien se mete en un tanque con agua y no lo sacamos? Se ahoga. Bueno, hoy vamos a aprender algo. El gas natural no es tóxico. No es tóxico. ¿Qué es lo que sucede? Así como el agua, si yo meto una manguera por aquí, por debajo de la puerta, y cierro todo lo mejor posible y empiezo a llenar esto de gas, ¿qué le pasa al oxígeno? Se va, se desplaza. Entonces nosotros nos ahogamos o nos asfixiamos, pero el gas no es una sustancia tóxica, ¿ok? Entonces hoy estamos aprendiendo algo nuevo, ¿cierto? Vi que muchos levantaron la mano pensando que el gas era tóxico. Entonces eso es lo que hace el gas, simplemente desplaza el oxígeno y ante la ausencia de oxígeno, porque nosotros necesitamos el oxígeno ¿para qué? Para vivir, si no nos morimos. Entonces, eso es lo que hace el gas natural. Sí nos puede matar, pero no es que nos intoxique, sino que nos ahoga o nos asfixia cuando invade el espacio donde estamos y desplaza el oxígeno. ¿Está claro? ¿El gas natural tiene olor o no tiene olor? Levanten la mano quienes dicen que tiene olor. Levanten la mano quienes dicen que no tiene olor. Ajá, y el resto. Oye, pero esta gente sí, yo a nadie le voy a hacer nada, no le voy a pegar a ninguno, no se preocupen.
¿Qué vamos a aprender hoy? El gas natural no tiene olor, es inodoro. De ahí viene la palabra de lo que tenemos en el baño, ¿no? Supuestamente es un aparatico que ponen ahí para que uno baje y no haya olor, aunque no sirve con todo el mundo, ¿no? Ahí para unos sí, para otros no. Entonces, el gas natural no tiene olor. Todas las empresas de distribución a nivel mundial, no solo en Colombia, tenemos que echarle un químico para que huela, para que cuando haya una fuga, usted en su casa o en la calle, sepa que hay una fuga de gas. ¿Ok? El gas natural no tiene olor, sino que sí huele porque le echamos ese químico. Lastimosamente viene de una historia triste. En el año 1937, en Estados Unidos, en una escuela internado de niñas y niños, se levantaron en la mañana las señoras que hacen el desayuno a usar la estufa, pero primero prendieron un fosforito y no se dieron cuenta que en la noche anterior habían dejado una estufa con las válvulas abiertas. Ocurrió una explosión donde murieron 425 niños. ¿Sí? A raíz de ese desastre fue que la industria del gas natural dijo, tenemos que hacer algo para que cuando haya una fuga, la gente sepa que hay una fuga. ¿Y ese olor huele rico o huele feo? ¿Y por qué creen que huele feo? Para que llame la atención. Pues es que si le echamos que huela a rosas, más de una señora de casa me va a dejar la válvula de la estufa abierta para que la casa huela rico. Entonces tenemos que echarle lo que más huela feo, lo que más le molesta a la gente, para que cuando sienta el olor se vea obligado a llamar. El componente, aquí me están preguntando cómo se llama el componente. Cada empresa compra el componente que a su gusto prefiera. Es decir, así como compramos el perfume que olora a jazmín, a rosas, las empresas escogen el olor. Y aunque no lo crean, la hoja de seguridad del producto dice con olor a huevo podrido, con olor a zorrillo, con olor a animal muerto, ¿sí? Con olor a cebolla podrida. Y uno escoge el olor que la empresa quiera. En el caso de gas natural, el que nosotros tenemos es con olor como a huevo podrido. Es el olor que ustedes sienten, ¿ok? Es un químico que en esencia no es tóxico. Y como las cantidades que se le echan son tan mínimas, simplemente para que usted cuando sienta que ese olor sepa que hay una fuga de gas. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos aprendido 3 cosas, ¿cierto? El gas natural, ¿cuál es el principal componente? Metano, ¿cierto? No es tóxico, pero sí nos puede matar y no tiene olor, pero sí huele. Qué vaina tan rara, ¿eh? Porque le echamos el químico. La otra característica importante, estamos aprendiendo a conocer un poquito el gas, porque si no lo conocemos, no podemos manejarlo de forma segura. Entonces, como el médico cuando empieza a estudiar medicina no llega y lo ponen de una vez en la sala de cirugía. Aprende primero el cuerpo y después vemos cómo hacemos, ¿cierto? Entonces, el gas natural tiene una característica que nos ayuda en emergencias, y es que dice que su gravedad específica hace que cuando haya una fuga, ese gas siempre tiende a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí? Eso hace el gas natural más seguro en comparación con nuestra competencia, por decirlo así, que es el propano, que es un gas que es más pesado que el aire. Cuando el propano hay una fuga, él siempre tiende a quedarse hacia abajo, y es muy difícil sacarlo. El gas natural, como siempre va hacia arriba, es más fácil que él salga de una fuga dentro de una vivienda. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí sabían eso o no sabían? Vamos aprendiendo ciertas cositas para saber qué hacer el día que tengamos una emergencia con gas natural. Aquí, bueno, vamos a conocer un poquito lo de las redes de distribución de gas. En todas las ciudades que tienen servicio de gas natural, tenemos una red como la que vemos acá. Hay una tubería que le da la vuelta a nuestra manzana, ¿cierto? A nuestra cuadra. De esa tubería es que se conecta cada usuario, sea residencial, sea comercial o sea industrial, porque tenemos todos tipos de usuarios. Aquí vamos a hablar un poquito del usuario residencial, porque no estamos con la industria, sino con administradores de propiedad horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Esa tubería que vemos ahí, hay una flechita que nos dice cuántas libras de presión dice que tiene. 45 libras de presión. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué presión creen ustedes que ingresa a la vivienda a ustedes? Ahí vemos la tubería que está en la calle, llega hasta el medidor e ingresa a su casa.
ese aparatico que ustedes tienen ahí afuera en su casa, hay un regulador y un medidor. El regulador es el que es color gris, que parece como una arepita, ¿sí? Como lo vemos ahí con un signo más. ¿Qué presión creen ustedes que manejan en su vivienda? ¿Cuántas? 1 o 2, menos 1/4 de libra. O sea, maneja 0.25 libras. Con eso es suficiente para que su estufa, su horno, su secadora a gas funcione. Miren todo lo que ese aparatico hace. Lo baja de ¿cuánto? De 45 a 0.25. Entonces, el día que ese aparatico que ustedes tienen fuera de su casa se dañe, no van a tener, como decía la propaganda hace muchos años, la llamita de la comodidad, sino lo contrario, la llama de la incomodidad, porque en vez de ser de 2 centímetros, puede ser de hasta 2 o 3 metros de altura. Entonces, ese aparatico hay que cuidarlo. Por eso los medidores y los reguladores se les pone una reja y se tienen que cuidar para que los perritos, que son los que normalmente se acercan a ese tipo de artefactos, no empiecen a orinar sobre el regulador y sobre el medidor y terminen dañándolo. Si ese aparatico se daña, vamos a tener problemas al interior de nuestras viviendas. Entonces, hay que cuidar ese regulador y a su vez el medidor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, vamos bien. Después de que pasa el regulador y medidor, él entra a nuestra vivienda en tubería, que puede ser tubería galvanizada, tubería de cobre o una tubería nueva que estamos instalando ahora que se llama P&P, que es de color. ¿A quién de ustedes ha visto la nueva tubería, la amarilla, dentro de la vivienda? Ok, ya casi todas las viviendas se están construyendo con P&P. Eso es polietileno, aluminio y polietileno. Por eso se llama P&P. ¿Ok? En las viviendas, también al interior de las viviendas, cada equipo tiene una válvula. Y en el centro de medición hay otra válvula. La válvula que queda al lado del regulador y medidor nos controla todo el ingreso del gas a la vivienda. Y después, para cada equipo, hay una valvulita que controla el ingreso de gas a cada uno de esos equipos. Hay otro enemigo oculto que tiene todo lo que se quema en este planeta. Todo lo que se quema en este planeta produce una sustancia que se llama monóxido de carbono. ¿Eso qué es? Eso sí es un gas tóxico y nos puede matar. Ese es el mismo gas con el que a veces las personas se suicidan, que se encierran en un garaje, prenden el carro y lo que bota, todos los carros botan por el exhausto o el mofle monóxido de carbono. Por muy bien que tenga la revisión técnico-mecánica y por nuevecito que sea, todo vehículo por el exhausto o por el mofle bota monóxido de carbono. Entonces, todo lo que se quema en el planeta produce monóxido de carbono. Lo que tenemos que hacer es qué cuidados debemos tener en nuestra casa para que nuestra estufa o nuestros calentadores o nuestros hornos no produzcan una cantidad suficiente que nos pueda matar. Este señor, ¿cómo nos mata? Bueno, no sé si ustedes hace muchos años vieron en televisión, salía una propaganda con Antanas Mocus, que salía diciendo el monóxido de carbono mata. La propaganda empezaba con una frase fuerte, porque así empezaba, el monóxido de carbono mata. En Colombia tuvimos muchos muertos entre el año 96 y el año 2005. Fueron 10 años de muchísimos muertos con el tema del monóxido de carbono. Las empresas de distribución, sobre todo en Bogotá, que fue donde ocurrieron los muertos, usan mucho calentadores de agua. Eso, y como ellos se encierran por el frío, hace que el monóxido de carbono se concentre y es más probable que allá ocurra una muerte. Solo que en el año 2002 aproximadamente murieron 2 niñas gemelas, hijas de una fiscal en Bogotá, que fue la que empezó a impulsar el tema de ver qué hacían las empresas de gas para que esto no ocurriera al interior de las viviendas. Entonces, ese monóxido de carbono lo que hace es que va quitando el oxígeno de los glóbulos rojos, que son los encargados de transportarlo, y nos termina ahogando o asfixiando, y por eso nos mata. ¿Ok? Ese sí es una sustancia tóxica. ¿Cómo sabemos en nuestra casa si tenemos mala o buena combustión de nuestros equipos? Ahí vemos unas gráficas. ¿De qué color es la llama que tenemos allá en la parte superior? Azul. ¿En alguna de sus casas la llama es diferente a ese color?
Levanten la mano. ¿Quién tiene la llama de un color diferente a azul? Está produciendo monóxido de carbono en cantidades superiores a lo que debería producir. ¿Ok? Cuando la llama no es azul, sino que es amarilla, roja, anaranjada, cualquier otro color, está produciendo monóxido de carbono. Entonces tienen que tener cuidado en sus viviendas con eso. Hoy cuando lleguen, préndanlo y miren a ver qué sucede. A veces prendemos un solo quemador y está bien, pero cuando prendemos 2, 3 o 4 empieza a tener problemas. ¿Qué quiere decir? Algo está fallando. O no le hacemos mantenimiento a la estufa o está muy sucia. A veces con solo limpiarla se corrige el problema y salió súper barato. ¿Ok? Entonces hay que mirar eso en nuestras casas. Por eso ahí sale el diablito cuando vemos que la llama no es azul, eso nos puede matar. Estos colores no son apropiados, el de la lámina de abajo, la azul está correcta. Situaciones de emergencia con gas natural reales. El gas sí tiene incidentes. ¿Alguno de ustedes tiene idea cuántos conatos de incendio en el día en usuarios residenciales tenemos aquí en Barranquilla? Solo Barranquilla. En promedio entre 2 y 3 por día. En promedio. O sea que sí hay que tener cuidado. Y el 99% de los incidentes son ocasionados por una mala manipulación de los gasodomésticos. O sea que el usuario no sabe manejar bien sus gasodomésticos. Y para eso estamos aquí. ¿Cómo vamos a manejarlo de forma segura? Tenemos láminas, personas quemadas, vehículos quemados al lado del centro de medición. La gente hace lo que sea, le echa arena para apagar el incendio. Este es un caso muy particular. Decíamos que en Barranquilla no podía haber afectados por monóxido de carbono, porque pues aquí no nos encerramos, ¿cierto? Uno cuando cocina tiene las ventanas abiertas, las puertas abiertas, pero en el 2007 tuvimos un campanazo de alerta, esa imagen es real, ese calentador mal instalado, con un ducto de evacuación, si lo ven está todo torcido, y la boca no va al exterior de la cocina, sino que lo echaba ahí mismo. Terminaron 8 personas afectadas, 5 de la misma familia y 3 paramédicos de AMI, del servicio de AMI, que fueron a atender la emergencia. ¿Por qué? Porque había demasiado monóxido de carbono en esa vivienda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué tenemos que hacer para el monóxido? Nos devolvemos un poquito. ¿Qué tenemos que hacer para tener una buena combustión en la casa? Lo primero, la recomendación, mantenimiento por lo menos anual a sus equipos a gas. Limpieza de los equipos a gas, sea semanal, mensual, depende de qué tanto use usted su estufa o su horno, ¿sí? Que estén en lugares donde haya buena ventilación. Entre más pequeña sea la cocina, hay menos aire. Eso hace que la combustión sea mala y produzca esta sustancia que se llama monóxido de carbono y nos puede matar. Esos son los cuidados principales que debemos tener con nuestro servicio de gas natural. Yo sé que muchos de ustedes han oído de otra cosa que las empresas de gas hacemos, que lo hacemos cada 5 años. Se llama la revisión segura o antiguamente plan quinquenal. Eso el gobierno manda que lo debemos hacer. Si alcanzamos y el tiempo nos da, tocamos un poquito sobre ese tema. Aunque yo no soy el experto en revisión segura. O sea, yo manejo en la parte de seguridad como tal. Revisión segura es otra área que maneja otra empresa en la empresa. Bueno, ¿qué debemos hacer si tenemos situaciones de emergencia? Lo primero, si tenemos un escape de gas en nuestra vivienda, lo primero que nosotros debemos hacer es cerrar la válvula. ¿Pero qué válvula vamos a cerrar? La de afuera. Si es en un edificio, que es lo que manejan ustedes normalmente, antes de ingresar a donde están los medidores, que normalmente están dentro de la edificación, afuera está el regulador y hay una válvula que controla todo el edificio. Si hay una emergencia en un edificio y sabemos exactamente cuál es el apartamento, podríamos cerrar solamente la válvula de ese apartamento. Si el centro de medición tiene identificado cuál es el apartamento, porque a veces llegamos y hay 30 medidores y no sabemos de quién es cada uno. Entonces, eso es cuidado para tenerlo. Segundo, dependiendo de la emergencia, que ya se los dije, la del edificio está afuera. Después de cerrada una válvula de gas, solamente la podemos abrir a algún funcionario de la empresa de gas. ¿Por qué es de cuidado abrir una válvula?
La tubería a veces cuando la cerramos se puede llenar de aire. Entonces, para hacer un adecuado encendido de los gases domésticos tiene que estar una persona que sepa hacer ese encendido de la estufa de una forma segura. Esa es una recomendación que nosotros hacemos. Ahí tenemos dos gráficas. Esta de este lado, ¿está abierta o está cerrada? Levanten la mano quienes dicen que está cerrada. Levanten la mano quienes dicen que está abierta. Ok, vamos a aprender algo. Y yo sé por qué la gente se enreda y para eso estamos aquí, para aprender, ¿sí? Esa es la válvula que está al lado del medidor. La válvula que está al lado del medidor siempre, cuando está de esta forma, está cerrada. Y cuando está de aquella forma, está abierta. Es diferente a la que tenemos dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda puede ser de cualquiera de las dos formas, dependiendo cómo quedó instalada la tubería. Si la tubería quedó instalada vertical, va a ser igual como esto. Pero si la tubería quedó instalada horizontal, va a ser lo contrario. ¿Ok? Entonces, lo importante es cuando vayan a la calle, vean la dirección de la tubería. La válvula siempre tiene que hacer una cruz o una T con la tubería para saber que está cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la fórmula correcta de una válvula abierta y una válvula cerrada. Parece mentira, pero antes esto no lo teníamos en la charla, porque asumíamos que todo el mundo sabía cuándo estaba cerrada y cuándo estaba abierta. Entonces, esa lámina es nueva dentro de la charla. ¿Qué más debemos hacer cuando tenemos esa fuga dentro de la vivienda? Ventilar el área. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo puertas y ventanas para que entre el aire y saque ¿qué? El gas. Ya dijimos que el gas es más liviano que el aire, o sea que va a tender a salir lo más pronto posible. Eliminar toda fuente de ignición. Recomendaciones. Si ustedes se van de paseo un fin de semana y por error dejaron la válvula de la estufa abierta e ingresan a su casa y llegan tipo 8 de la noche o 9 de la noche y al abrir la puerta siente olor a gas, señores, no enciendan la luz. ¿Ok? Al encender el bombillo internamente, él genera una chispita y esa chispita puede encender el gas. Entonces la recomendación es, deje la puerta abierta para que ese gas empiece a salir y de una casa vecina o de su celular, pero alejado de la puerta, llame a la empresa. ¿Ok? Eso es una recomendación. Fuentes de ignición que no sabemos, el encendido de un bombillo, el encendido de un ventilador. Lo demás sí es obvio, o sea, una vela, una lámpara a gas, cualquiera de esas cosas porque vemos la llama. Pero a veces no pensamos que el encender un bombillo también puede ser una fuente de ignición. Evacuar a las personas hacia un sitio seguro es recomendable. ¿Y llamar a qué? A Gases del Caribe. ¿Ah? ¿El tiempo? ¿Cuántos son? Ok, 5 minutos, listo. Pues ya estamos terminando, no se preocupen. Uno se emociona aquí. ¿Todos sabían el número de emergencia de Gases del Caribe? ¿Saben que pueden llamar desde un celular? Pueden llamar desde un celular y es gratis. 164 y pueden hacer la prueba. E incluso cuando se queden sin minutos, hagan la prueba que la llamada les va a salir. 164. Sin numeral, sin nada. 164. Sí, así es. Bueno, son cosas que las empresas a veces tenemos que ver cómo empezamos a manejar, ¿ok? Y estamos trabajando en eso, no se preocupe. Y ese call center, para que ustedes sepan, no solo atiende Gases del Caribe. Atiende Bogotá, atiende Gases de La Guajira, atiende el Eje Cafetero. Es un call center especializado en atención de gas. Entonces, ahí estamos evaluando a ver cómo podemos manejar el servicio. Si el escape de gas es en la calle, ya no dentro de una vivienda, se recomienda en primera instancia llamar ¿qué? A la empresa. Ubicarnos lejos del sitio de la fuga. Hay gente que se queda encima de la fuga. Hemos tenido una cantidad de personas que se han quemado por eso. Se quedan cerca de la fuga, pasa alguien que viene fumando y hasta ahí llegaron. ¿Sí? Hemos tenido personas quemadas. Si ven que hay un puesto de fritos o una estufa o algo cerca, un puesto callejero, adviértenle a la persona que lo apague.
¿sí? Para que no vaya a haber una explosión o un incendio. Si lo que tenemos es un incendio en la calle, importante, si hay un incendio en la calle, les va a parecer curioso lo que tenemos ahí, no intentar apagar el fuego, si no hay en riesgo ni personas ni bienes. Hay que esperar que la empresa de gas llegue y cierre las válvulas y se apaga solito. ¿Ok? Si lo apagamos, ese gas que está escapando puede ocasionar una explosión y es más peligroso. La forma correcta de usar el gas doméstico, y terminamos con esto. Todos saben prender la estufa, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo lo hace? Bueno, se lo voy a decir yo porque hay mucha gente que se equivoca. Miren, lo primero, verificar que las válvulas de cierre de las redes internas estén abiertas. Segundo, encender el fósforo. Tercero, acercarlo a los quemadores. Esto es pensando en fósforo. Ahora tenemos el encendido electrónico, ¿ok? Y, por último, abrir la válvula de la estufa, ¿sí? Con eso es la forma segura. Tenemos la mayor cantidad de incidentes es por un mal encendido de la estufa y del horno. Terminan las señoras quemándose las cejas, quemándose el cabello, quemándose las pestañas, o lo que es más grave, hemos tenido un niñito muerto en Santa Marta de 3 añitos porque la señora encendió mal el horno y el niño estaba al lado de ella y ocurrió una pequeña explosión. Y eso era todo lo que quería traerles el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Ya me están haciendo ojitos acá. Bueno, muchísimas gracias.